¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Aquí estamos de nuevo para compartir con todos nuestros amigos oyentes su programa Una cita con Dios. Espero que este devocional sea de mucha bendición a sus vidas. Hemos estado hablando acerca de cosas nuevas. Hablamos de una vida nueva, hablamos de un espíritu nuevo, hablamos de una naturaleza nueva y también quiero hablar en esta oportunidad acerca de un mandamiento nuevo. El Señor Jesucristo siempre nos estableció principios básicos para vivir conforme a su palabra y conforme al nuevo pacto. Nosotros sabemos que la ley de Moisés, lo que conocemos como los 10 mandamientos, tenían que ver con la parte moral de Dios. Y eso permanece vigente todavía. En el Antiguo Testamento había 3 clases de leyes, en el Pentateuco sobre todo están claras. Había la ley moral, que eran los 10 mandamientos, tenían relación con las personas y su relación con Dios. La ley civil era la que los judíos tenían que aplicar en el trato con sus semejantes, con el prójimo. Se habla de las tierras, de los linderos, de la ayuda a las personas, de los préstamos, en fin, de todo lo que tiene que ver con la relación a sus semejantes. Y estaba en tercer lugar la ley ceremonial que debían ejercer los sacerdotes levitas en el tabernáculo y más adelante en el templo. Se refería a los sacrificios, las ofrendas, los diezmos, los rituales del culto, los días de reposo, las fiestas solemnes, en fin, todas aquellas cosas que tenían que ver con el culto y los sacrificios, que era la ley ceremonial. El Señor Jesucristo tuvo que cumplir todas esas cosas a la luz de la Biblia. Dice en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús dice: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y la cumplió. Para podernos liberar de esa ley, Él tuvo que cumplirla al pie de la letra y llenar así la justicia de Dios. Luego encontramos que Él en el nuevo pacto estableció ya un nuevo mandamiento, no de ley imperativa o obligatoria de esa manera, sino por amor. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y el versículo 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Aquí hay cosas muy interesantes para nosotros aprender de estas lecciones del nuevo pacto y de este nuevo mandamiento. En primer lugar dice, un mandamiento nuevo os doy. Ese nuevo mandamiento no estaba en la ley antigua. La ley antigua era que teníamos que amar a Dios sobre todas las cosas, que teníamos que relacionarnos con el prójimo de una manera imperativa. Y la Biblia dice que según la ley había que cumplirla toda al pie de la letra, porque donde se fallara en un solo mandamiento se hacía transgresor de toda la ley. Así que fue imposible para los hombres cumplir esa ley al pie de la letra todo el tiempo. Entonces el Señor vino y nos demostró su amor y su mensaje diferente, estableciendo el amor sobre todas las otras cosas. Entonces ese se conoce como el nuevo mandamiento que el Señor estableció. Dice, ámense los unos a los otros. Ese es el mandamiento.
amarse los unos a los otros como el Señor nos amó, así también debemos amarnos nosotros. Ese amor tan grande que Dios tuvo para con nosotros lo manifestó enviando a su Hijo. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo sabemos y lo establecemos, pero aquí encontramos el gran amor de Dios, que no es un mandamiento de amar con intereses diferentes o personales, sino es amar a Dios sobre todas las cosas. Como Dios nos amó a nosotros, así nos debemos amar los unos a los otros. Y en tercer lugar dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El testimonio público de los cristianos, la marca, podríamos decir, el sello o la marca que tenemos los cristianos es amarnos los unos a los otros. Y aquí no hay tiempo para decirlo, pero ahí debemos evitar las críticas, las iras, los enojos y aquellas cosas que afectan nuestras relaciones. Entonces debemos superar todo eso con el amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Que Dios nos ayude a amar a Dios y a amar al prójimo como su palabra nos manda y como nosotros debemos responder al mismo amor de Dios. Que Dios les bendiga y que este mandamiento pueda ser aplicado en nuestras vidas diariamente. Nos encontramos en el próximo programa esperando hablarles de otra cosa nueva muy interesante. Que Dios les bendiga.